Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa que es esta lectura que hoy nos presenta en este domingo. Que era el primer domingo de Adviento. Y nos habla de preparación primer domingo de Adviento. Y nos cuenta lo que sucedió sobre todo con Noé ayer. Pero ni que ñande yuhu peisha hinate. Ani que la ñande naña penai handa yahendusei. Peñan de yaras y ñande hinagon. Preparen el corazón, preparen la vida, prepárense y estén alertas, porque su Señor no tardará en llegar. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven pronto, Señor. Upeango la ñane canto y ponaitea lleva. Upea la oyapona ñandereje el efecto de una verdadera conversión. Ñañamindu uña, hendu, yahesaya, eñande yara. Ko anga eurero ñepinusea lleva peipa jumia. Doropita seipe tapeba ireje. Orero ya posee peñande yarandere jaisa orejina. Porque hoy cua ponala neneje. Diga tu moijalaron move. Queridos hermanos, aquí está lo esencial y lo fundamental. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y esta es la atractiva llamada que el Señor hoy nos está haciendo. Y ya atractivo formal cojinaco hace yo que fuera porque al mismo tiempo nos entusiasma y nos está hablando de salvación y nos está hablando de liberación. Y al hablarnos de esto quiere decir que nuestra vida de Dios, nuestra vida de encuentro y de creación y de construcción del reino de Dios está en nuestras manos y se puede realizar. Este día, si yo que fuera, hoy el primer día. Hoy es el primer domingo, primer día de Adviento, 2026 como liturgia, 2026 como liturgia. Hasta Cristo Rey, el año que viene, lleva, noviembre, año 2026, en el 2027, finales de noviembre, de nuevo con la celebración de Cristo Rey. Así es que ñamaña ponáquena, añadendu ponáquena, ñamoñe ponu ponamandio hoy, peñande yara, hoy cuan añande. Ñañen cara más ese yetu ese ayaguatajendie, pero peanañas enduana. Porque aquí dice, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aniete oíque y coñandere geupeisajín. No entendieron, dice, no entendieron. Daya pues acá, daya yaipe y bahía. Queremos continuar en la corrupción, queremos continuar haciendo mal a nuestra familia, porque daya por ir y viñan de vicio, daya por ir y caña, daya por ir y añá, daya por ir y lleva pe corrupción, pe ñan de mondá, ñan de poco huyo, me anda ya por ir y upe ma upe agüe. Upe ñan de yara ñan de dale fuerza. Mira que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La escatología, ya en Yandeupea, que quiere decir el escatón, la irrupción de Dios en nuestra vida, nos tiene que hacer pensar en este camino de presencia salvadora,
de presencia liberadora. Pero hay que prepararse. Y eso nos dice aquí el Señor. Estén preparados. Pe preparada la vene corazón. Pe preparada que pene ñe aye. Pene apitu uye ye preparada y cual que na peña de yaro ye grande. Porque arbila lleva tataina. Si nosotros comenzamos bien, dice que el que comienza bien después también tiene mayores posibilidades para terminar bien. Y yo les pido, queridos amigos, que cada uno de nosotros entre en esta sintonía profunda con Dios. Ya liberada del pecado y de toda corrupción. Y sobre todo, queridos amigos, sabiendo que realizando este plan de salvación que significa para nosotros la realización y la planificación del hombre. Que así sea. Que así sea.